Me da muchísimo gusto darle la bienvenida esta mañana a Patricia Olamendi. Ella es abogada defensora de derechos humanos y fundadora de Mujeres en Plural y otros datos. Patricia, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, gusto en saludarte. ¿Qué está pasando en México en cuanto a la violencia contra las mujeres, los homicidios, los feminicidios? Ahorita simplemente dábamos cuenta de 4 casos, el caso de Luz, el caso de Betsabé, de Fabiola, de Valeria, que se suman lamentablemente a una larga lista de mujeres víctimas de violencia, de feminicidios, de desapariciones. Pareciera que lejos de avanzar en el combate, vamos como los cangrejos para atrás, retrocediendo en este tema. Bueno, lo que está pasando es que este machismo, esta cultura que sigue vigente, cada día es más favorecida por la impunidad. El hecho que tengamos el 98% de impunidad en los delitos de violencia contra las mujeres pone de manifiesto que los hombres sienten que pueden cometer estos delitos sin que exista consecuencia para ello. En México estamos hablando casi de 20 asesinatos de mujeres al día y por lo tanto estamos viviendo una situación de emergencia nacional que el gobierno no quiere reconocer. Esto hay que dejarlo claro. En el país los presupuestos y los recursos para combatir la violencia son nulos. El Poder Judicial no le importa tardarse años en resolver el tema. Tenemos casos que duran muchísimos años en uno, otros que se quedan guardados en los escritorios de los funcionarios. Y frente a eso hay una total impunidad. Si no rompemos esta impunidad, si no obligamos a que los gobiernos cumplan, pues no vamos a poder cambiar. Y el otro es esta cultura machista que todos los días se beneficia, que todos los días se promueve, que todos los días hace uso de su poder para cometer estos delitos en total impunidad y frente al rostro de todo México. Todo México nos damos cuenta de este nivel de complicidades entre agresores y autoridades. Patricia, aprovechando que eres abogada, me gustaría platicar contigo sobre un tema que realmente en lo personal me parecen una burla. Estas órdenes de restricción, estas órdenes de protección, lo veíamos en el caso de Luz. Decía el gobernador que sí había una protección para ella, pero al final fue asesinada. Y hemos visto muchos casos de mujeres donde había una orden de restricción a su agresor, una orden de protección, pero al final no pasa absolutamente nada. ¿Qué está sucediendo en estos casos, Patricia? Bueno, lo primero que tiene que quedarles claro a la sociedad, a las autoridades, es que los feminicidios pueden prevenirse. Los feminicidios se anuncian. Cuando una mujer acude a denunciar, cuando una mujer acude a un hospital, en ese momento se tienen que poner las medidas correctas. Pero lo que hace regularmente la autoridad, porque le da flojera, es decir, prohibición de no acercarse, prohibición de no ofender, y no ponen medidas reales como retirar a la víctima, ponerla en un lugar seguro, detener al agresor, que es quizá la medida más importante de protección. Entonces, lo que estamos viviendo, pues digamos que es un trámite de cajón que hacen las autoridades, pero que no tiene realmente ninguna medida que pueda proteger su vida. Cuando una mujer acude a denunciar estas situaciones, porque su vida ya corre peligro, y eso la autoridad no quiere entenderla. Hemos encontrado que casi en el 40% de los feminicidios las mujeres acudieron a denunciar o solicitaron protección y no fue aceptada. Entonces, estas medidas, entre comillas, que ponen, pues no son medidas efectivas para proteger a la víctima, no pueden evitar, porque la mejor medida es la detención de los agresores y eso regularmente nunca lo hacen. Aquí estaríamos viendo, Patricia, un tema en el que las autoridades están rebasadas o en el que las autoridades están siendo omisas, están siendo poco empáticas con las víctimas y están revictimizándolas, por supuesto, también. Bueno, yo creo que queda claro que las autoridades están siendo cómplices. Cuando una autoridad no hace su trabajo, no es que la revictimice, está cometiendo un delito también que se llama obstrucción de la justicia o estamos viendo violencia institucional. Las autoridades no les importamos las mujeres, no destinan a apoyar realmente a las mujeres en sus trámites. A las autoridades les es inclusive, hacen trámites en el papel, no lo hacen en la práctica.
Y la prueba de eso son los precarios recursos que destinan para la prevención y la atención a los casos de violencia. Lo que estamos viviendo aquí es una omisión criminal que debe ser castigada como un delito por parte de las autoridades y no como un asunto de solo la revictimizó, no. La revictimización es una violencia institucional y es un delito y como tal tiene que sancionarse, pero esa sanción no existe casi nunca para las autoridades. Y aquí lo que tendríamos es que tomarlo en cuenta porque quizá los gobernantes piensan que lo están haciendo bien, pero no lo están haciendo bien. Les están mintiendo, les están diciendo que sí acudieron cuando no es así. Lo vemos en todos los casos, lamentablemente, en el caso de Luz, en el caso de Devani. O sea, esta omisión que lo único que refleja también es desprecio, negligencia de parte de las autoridades para con los casos de las víctimas. Es a lo que iba justamente, Patricia. ¿Cómo castigar o quién va a castigar a esas autoridades omisas? En el caso de Luz, de que no se hizo valer esta orden de protección. En el caso de Devani, pues bueno, ha sido un circo lo que ha sucedido con la Fiscalía de Nuevo León, donde primero dicen que fue un accidente, después que siempre no, que sí fue un asesinato. ¿Quién y cómo estaría sancionando a todas estas autoridades cómplices y omisas, como tú comentas? Bueno, yo creo que es importante que lo primero hay que destituirlos. Lo segundo es iniciar la investigación por obstrucción de justicia. Ese es un delito en los códigos penales, está en todos los códigos penales y cuando una autoridad no cumple con lo que tiene que hacer, pues lo que está haciendo es obstruir la justicia. También es violatoria de los derechos humanos y por lo tanto también puede ser enjuiciado por esa naturaleza, por violar los derechos humanos de las víctimas. También hay que decirlo, hay mucha complicidad y casi nunca, si tú investigas, casi nunca hay denuncias por obstrucción de justicia. Yo creo que un buen ejemplo del señor gobernador sería destituirlos e iniciar precisamente la investigación por obstrucción de justicia. Y lo mismo debería de pasar en Nuevo León. No puede ser tener a unos servidores que te mientan y le mientan al público tan abiertamente y sigan disfrutando de los cargos. Eso es vergonzoso, eso se llama impunidad y complicidad. Patricia, antes de despedirnos, me gustaría ahondar en un tema que es meramente social. Tú hablabas ahorita sobre esta cultura machista que lamentablemente vemos que continúa creciendo desde la sociedad. ¿Qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal para combatirla, para evitar este machismo que seguimos viendo en los mexicanos? Primero yo creo que tenemos que cerrarle la puerta a los agresores, a los acosadores, a los violadores. No tengamos relación con esa gente, sancionemos esa relación. Segundo, no reproduzcamos patrones culturales, que incluso está en las canciones, en los corridos, esa horrible canción de Mátalas que todo mundo canta, y aunque dicen con una dosis de ternura, todo el tiempo está incitándote a una violencia. Igual muchos de los corridos que circulan, muchas de las canciones, la forma, los prejuicios contra las mujeres, las exigencias a las mujeres que tenemos que vestirnos de tal forma para agradar a los hombres. O sea, tiene que acabar, tiene que haber una palabra que se llame respeto, respeto a la dignidad, a la integridad de las niñas y las mujeres. No es nada agradable que seamos el primer país productor de pornografía infantil y quizá el mayor país con más violencia sexual hacia las niñas y las mujeres. Tampoco es agradable que nuestro nivel de muertes violentas de mujeres duplique lo que pasa en toda América Latina. Creo que tenemos que poner un alto y la sociedad tenemos que poner un alto y rechazar todas esas conductas que generen violencia, inseguridad, maltrato, burla, denostación a cualquier mujer, niña, cuidarlas, sentirnos que somos responsables también de esos cuidados y exigirle a la autoridad. Yo le diría al pueblo, a todas las ciudadanas y ciudadanos de Jalisco, que exijan una investigación y un castigo ejemplar, que lo demanden, que salgamos a la calle, que no tengamos miedo por protestar. Tenemos que protestar hasta que esta cultura cambie, porque ya es lo que pasa en México, ya está fuera de control. Patricia Olamendi, muchísimas gracias por esta entrevista, abogada defensora de derechos humanos y también fundadora de Mujeres en Plural y otros datos.
Muchas gracias, un saludo afectuoso.